Buenos días para todos. Nos encontramos en nuestro canal internacional CISDET con el doctor Moncada, que viene desde México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Soy el doctor Héctor Moncada Durazo, ¿verdad? Soy médico cirujano, soy de la UNAM. Entonces vengo precisamente desde Sonora a visitar a Colombia. Maravilloso estar aquí, ¿verdad? Es la Universidad del Conocimiento, CISDET, es una cosa impresionante lo que maneja. Muy bien, entonces estoy listo para la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Moncada. Viene su primera pregunta. Cuéntenos un poco acerca de los tratamientos actuales que maneja en la medicina regenerativa. Mire, nosotros nos hemos dado cuenta que podemos nosotros trabajar de una forma bien suavecita y sin meternos en complicaciones, nada de medicamentos químicos, ¿verdad? Sino lo llevamos precisamente a la alternativa. ¿Qué es eso? Vamos nosotros, por ejemplo, antes de meternos en problemas, hay que limpiar al paciente, porque ese paciente viene envenenado de tanta quimio, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que necesitamos nosotros es que esa quimio, que son restos de medicinas que hay adentro del organismo, han formado sustancias nocivas y eso produce el envejecimiento y produce el endurecimiento de las arterias y produce los problemas de la tiroides y el problema del sistema nervioso, los problemas de los calambres, todo está ahí, pero no le puedes dar al paciente para todo. Necesitas tú ir primeramente a limpiar a ese paciente de radicales libres. En ocasiones no tienes ningún examen positivo que te avale, pero si es un paciente, por ejemplo, que ha trabajado en una jabonera, ha trabajado en una cartonera, ha trabajado en una poniendo asfalto, batiendo cemento, pues está envenenado con metales pesados, ¿verdad? Es lo más seguro que es el cadmio por ahí, ¿no? Entonces, si tú no tienes una relación de lo que es la medicina molecular, los metales pesados, la oxidación, en las diversas facetas que hace el oxígeno, pues estás en la calle como médico, no vas a tener prestigio. El prestigio es precisamente que vayamos nosotros a estudiar encima por encima, ¿no? Son millones de funciones metabólicas las que se están haciendo y hay que buscar nosotros ver cómo la medicina natural te puede ayudar, las verduras, las hortalizas, inclusive, por ejemplo, un paciente que nos llega así, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es quelarlo, limpiarlo. Es facilito. Podemos hacer una desintoxicación iónica por los pies, podemos ponerle adetato, por ejemplo, una solución ozonificada. Bien, podemos nosotros manejar la hidroterapia colónica. La mayor parte de los radicales libres precisamente se forman en el colon. Ahí hay una empresa gigante que te está envenenando. Entonces tienes 30, 40 años, eres una mujer muy bonita, eres un muchacho muy opuesto, pero estás lleno de radicales libres que en los 4 o 5 años, porque esta es una degeneración que viene hace 2 décadas, entonces te va a sorprender cuando te estás casando. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con ese tipo de pacientes? Una vez que nosotros lo desintoxicamos, hay que ver qué es lo que sigue, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si nosotros ya tenemos una orina ácida, por ejemplo, ese paciente tiene inmediatamente que buscar la forma de cambiar esa acidez. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está comiendo muchos alimentos ácidos, o bien si tiene, por ejemplo, aldehídos, como es el alcohol, por ejemplo, lo más seguro es que tenga problemas con la grasa, problemas con el metabolismo de la peroxidación de las grasas, que suban los colesteroles, los triglicéridos, y todo se desorganiza, ¿no? Entonces, el consejo, lo primero que tenemos que hacer antes de meternos en grandes problemas es desintoxicar al paciente. El detox precisamente se lleva metales pesados y se lleva radicales libres. La desintoxicación que hacemos con el ozono, pues el ozono de por sí ya es un quelante, entonces le ponemos adetato, es un invento alemán y nos ayuda mucho nosotros a limpiar de metales pesados las arterias, el corazón. Recordarnos, por ejemplo, que hay cosas muy delicadas en nosotros, como es precisamente el endotelio de las arterias. El endotelio de las arterias se endurece y ahí tenemos precisamente la alta presión, y si nosotros consideramos que esa alta presión la vamos a mantener todo el tiempo a raya con los medicamentos, estamos súper equivocados. No es médico el que está haciendo eso, tiene que limpiar a ese paciente, si no lo limpia no hay éxito, y ese paciente lo que va a hacer es un acumulamiento más de radicales pesados. Entonces, el premio Nobel precisamente de medicina es eso, ¿verdad? La inmunología, buscar nosotros en las enzimas cómo podemos nosotros detener que una sustancia cambie. Por eso es que sucede la diabetes, porque una molécula que se iba a formar para hacer una insulina pura va a tener trastornos y se va a formar una insulina mediocre que no la va a querer la célula y el paciente es diabético. Más o menos así es. Muchas gracias, doctor Moncada.